bastante, la verdad, el apoyo que recibimos como municipio y sobre todo el Comité de Deporte, ¿verdad? Que básicamente tiene la confianza de que nuestro diputado Juan Carlos Mendoza, este tipo de actividades, mejorar estos escenarios deportivos, sino que los 365 días del año. Muy honrados, la verdad, muy bien representados por él y muy satisfechos por la labor. Gran equipo que nos manda por acá, en donde quedamos totalmente satisfechos, y agradecerles siempre a ustedes el apoyo como equipo de trabajo y al partido Gana, que lo representamos dignamente en este municipio. Agradecerles infinitamente y esperando siempre ese apoyo, ¿verdad? Y que las personas lo están recibiendo de buena manera. Agradecido aquí con el diputado Juan Carlos Mendoza, que él no anda con tantas cosas por darnos este apoyo, dejarlo bien bonita la cancha hoy. Bien agradecido ahí por el apoyo que nos brinda. Buenos días amigos, bienvenidos. Hoy es martes 22 de agosto, va volando el tiempo. Bienvenidos a Bajo Fuego, aquí en Foro TVM. Listos los 4 hombres firmes de diferentes pensamientos políticos, que es normal. Mañana miércoles eligen a los 3 nuevos magistrados, funcionarios de la Corte de Cuentas de la República. De los 33 examinados pasan todos al pleno mañana y de acuerdo al informe, los primeros dicen el método de evaluación interna no pública que hará cada grupo parlamentario, auditoría interna para acabar con la corrupción sería el primer paso que debe hacer la Corte de Cuentas de la República. Mientras tanto, más de la mitad de los examinados sostienen que la Corte de Cuentas es un coto de corrupción. Miren qué descubrimiento, realmente es impresionante el descubrimiento que han hecho los examinandos. 652.902 salvadoreños se nos adelantaron en el viaje sin retorno. Sus DUIs deben ser también sacados del padrón electoral. Bien, el 7 de septiembre inicia la inscripción de candidatos para presidentes y diputados al Parlamento Centroamericano y a la Asamblea Legislativa. En octubre se inicia la inscripción de los candidatos, los 44 consejos municipales. ¿Sabía usted que sus datos personales ya están cifrados en la web y se venden por $250 sus datos personales? Que come, dónde vive, qué hace, cómo es su grupo familiar, es decir, todos los detalles personales, lo que era un temor, hoy es una amarga realidad. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado que puede cambiar o estaría por cambiar a la comunicación de su staff de la embajada en El Salvador, ya que estarían en peligro luego de confirmarse el hackeo de todos los datos del Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional Civil. Esto lo ha dicho el señor Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos Hemisféricos de los Estados Unidos para El Salvador. Calientitas las previas esta mañana. Vamos a abrir fuego con... ¿Está Juan Carlos en línea? Muy bien. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Buenos días. Bienvenido a Bajo Fuego. Muy buenos días, aquí desde Santa Ana. Muy agradecido, un saludo para todos los colegas panelistas ahí que vamos a estar este día en la entrevista.
Muy bien, buenos días. En el orden de llegada, don Marvin, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Raúl. Buenos días aquí a los contertulios y a Juan Carlos allá en Santana. Muy bien. Un gusto. Don Francisco Lira, buenos días. Buenos días, don Raúl. Un gusto saludar a cada uno de los amigos televidentes que nos están sintonizando. También a Juan Carlos, que está a la distancia, a Franklin y a Marvin. Un fuerte abrazo. Don Franklin, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gentes. Buenos días a los que vamos a participar ahora. Bueno, hay un montón de temas ahora. Sí, así que, está caliente la jungla en bajo fuego. está caliente todo esto. Sí. La pregunta es, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer para ayudar en la crisis de los precios de los combustibles? Esta es la tabla que ya desde anoche está vigente por 15 días más. Ahí lo tienen ustedes, a 4.93 la especial, en la zona central 4.94, en la zona occidental, dice, ¿no? Y la zona oriental 4.98, casi 5 por 2 centavitos. Pero el que más ha subido es diésel con... Lo que hace la cola le llega a $5. Los 2 centavos ahí los pierde. 27 centavos. Abrimos este tema. Es tanta la crisis que el diputado ya no le alcanza ni para venir al estudio, tiene que hacer el enlace. Yo así creo que Juan Carlos no quiere decirlo por pena. Sí, pues sí. Antes venía 5 La otra te hacemos la cabuda para que te venga Para pagarse la gasolina, para menos. ¿va? ¿Verdad? ¿Qué se debiese hacer, Juan Carlos, para ayudar en este tema? Con don Raúl, hombre, por eso es que lo hacemos así, vía Skype. Bueno, ustedes saben, mi opinión al respecto, porque esos son precios internacionales, los cuales se escapa de las manos para cualquier gobierno manejar eso. Bueno, yo creo que acá en El Salvador, en momentos difíciles que hemos tenido, el gobierno se ha tomado medidas. Y hay que felicitar al presidente de la República en ese sentido, porque hubo un momento donde sí nos ahorramos unas cantidades de dinero exageradas, que creo que empresarios, todas las personas que trabajamos en el día a día, pues sentimos ese beneficio. Sin embargo, pues estos movimientos que se dan en el tema de combustibles, tenemos que estar conscientes que a veces baja, a veces sube, pero pues sí, la verdad que lastima el bolsillo de cualquier persona. Bien, Marvin. Voy a diferir un poco con Juan Carlos. Fíjate, Juan Carlos, que como el tema es grave, pues, porque allá en Oriente vale ya $5 el galón de la superior. Entonces, ¿cuánto valdría el galón si le quitamos los 4 impuestos que le pone Hacienda a la gasolina? Estaría bajando $1 o más de un dólar. Bueno, la especial entonces no nos engañemos. Ahora, alguien me va a decir, pero mire, ¿y de dónde va a sacar los 400 o 500 millones Hacienda que le recibe de esos impuestos de la gasolina? Bueno, en el Plan Cuscatlán se estableció que había que hacer una reforma tributaria, devolver el sistema regresivo que tenemos a progresivo. ¿De dónde saldría ese dinero? Si le pones impuestos al patrimonio personal de la gente, vea que aquí hay 160 personas que son las más ricas. Que pague más el que tiene más y que pague menos el que no tiene. Según Forbes hay 160 personas en pero El Salvador. ese truquito termina siempre perjudicando al que está ahí abajo. Depende, fíjese, don Raúl, porque si usted le pone, eso pasa si usted le pone impuesto al negocio, vea esto, entonces, como me le pone al IVA o a la renta, pues entonces yo le voy a subir a este producto. O le pongo menos líquido. También, usted ahí reduce costos, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de ponerle impuesto a su fortuna personal. ¿Y quién me ayudó a construir mi castillo? No importa, pero lo que nos interesa es su fortuna personal, porque aquí hay 160 personas que son dueñas del 85% de toda la producción del país. Don Raúl, la inversión aquí es de 150 millones, la inversión extranjera, y se va del país, de los negocios que se hacen aquí, como 1.000 millones. Entonces aquí se puede hacer pisto, sí, pero la gente se lo controlado. lleva.
Hay No, varias pero cosas la que- gente, entonces es decir, hay muchos aspectos que no se quieren tocar. Correcto, eso en el tema tributario, que esos 400 o 500 millones hay que trasladarlos de la gasolina, estoy hablando, hay que trasladarlo a, ¿cómo se llama? A las fortunas, al impuesto patrimonial, al de la persona, no de las empresas, don Raúl. Cuando usted le pone a las empresas, entonces ahí usted puede, ¿verdad?, trasladar el costo, pero hablo de su fortuna personal. Muy bien, Francisco. Vamos a tocarle la bolsa a Francisco. Sí, no, mira, es preocupante esto. Yo me recuerdo, después que venimos de vacaciones, tomamos la noticia que habían subido más de 20 centavos los combustibles y ahora otro golpe a la bolsa del salvadoreño. Estamos llegando ya, como lo dijo Marvin, casi... A regresar al bus. La Sí, clase media, ¿qué hace, Francisco? Guarda el carro y empieza a caminar o a andar en bus. Sí, pero ya vamos a tocar ese tema, porque este tema no es tan a la ligera que hay que hacerlo. Muchos dicen, ¿cómo podemos ajustar los precios del combustible? Si miren, como Arena hemos presentado propuestas, no la han querido tocar para el tema de subsidios. Y ahora yo le voy a extender un puente al gobierno. Pongámonos serios, preparemos en la Asamblea Legislativa un subsidio focalizado, porque miren, amigos, los que tienen marca de vehículo de lujo, si tienen un vehículo de lujo van a poder echarle gasolina. Pues ya hablamos de las Prado, BM, Mercedes De acuerdo, Benz, pero ¿verdad? entonces si subsidiamos, que sea un subsidio focalizado. Yo tengo un amigo que en yate anda, o sea, Estoy de acuerdo, Para pero evitar el Reciben tráfico. subsidio. y reciben Yo subsidio. tengo uno fondeado también, ya te vas de aquí, ¿verdad? Imagínense, y así van a ir varios de nuevas ideas, pero el tema va a ser, entonces, Es la moda. tomémoslo con seriedad este tema del combustible. ¿Cómo es posible que la semana pasada pasaron una propuesta para, y lo discutimos con Marvin en una entrevista la semana pasada, cómo es posible que estén pidiendo autorización a la Asamblea Legislativa para fortalecer el presupuesto de la partida de sueldo y salario de Casa Presidencial Bueno, y que por no estaba 11 en enero, millones de Y dólares? que no está desde enero. No, toda la ya está planificación. presupuestado, pues, pero ¿saben cuál es el problema? Que siguen contratando plazas, tienen grasa en la área pública, hay que cortar esa grasa. Pero si nosotros solo estamos hablando, sí, la gasolina va creciendo, que no depende de nosotros porque no somos productores, que el canal de Panamá no están dejando pasar tantos barcos por el tema del cambio climático. Sí, eso tiene que ser, pero nosotros escogemos a gobernantes para que nos puedan solucionar los problemas en el país. ¿Qué habría que hacer, Franklin, sobre este tema? No, es que mira, aquí tenés problemas de fondo y en realidad una enorme incapacidad para atender también coyunturas. Sí. Problemas de fondo es que hay tres características fundamentales. Nosotros llevamos ya 5 años casi sin un plan económico. No existe un plan económico, ni rumbo ni ruta. Segundo, jugamos a la trampita. Este gobierno juega a la trampita en materia de finanzas. Te presenta un presupuesto, se aprueba un presupuesto, pero en la práctica ejecuta otra cosa. Y un presupuesto básicamente es el tercer elemento, las prioridades en las que vas a manejar tu rumbo y tu ruta en materia económica. ¿Y cuáles son las prioridades que en teoría aprobó? Pero ¿cuáles son las prioridades que en la práctica se están viendo? ¿A dónde se ha engrosado el presupuesto? En propaganda y publicidad, según el dato que uno ve en el registro de Hacienda, incrementos de hasta un 60%. Sí, totalmente. ¿En dónde se ha engrosado? En el tema militar y policías, pero ves a los policías, bueno, ni a los policías, ves a los reos empujando ahora las patrullas de la policía. Entonces dice uno, ¿dónde está ese dinero? En materia económica no tenemos rumbo ni ruta, y lo único que hemos escuchado de parte de este gobierno y de su ejercicio, digamos, de gabinete, han sido justificaciones, excusas, argumentos y una serie de explicaciones que a la gente no le resuelve el problema real. Yo creo que hay una enorme cantidad de propuestas que se han llevado a la Asamblea Legislativa de todos los planos posibles. Claro. Pero tenés que entender una cosa, además de que no hay un plan y una ruta, además de que el presupuesto se maneja sobre la base de trampitas y además
de que a la hora de las prioridades en el presupuesto lo que uno mira son intereses o lo que camina rápido es todo aquello que va conectado a la reelección, pero no aquello que necesita la gente. Hay una cosa adicional, que yo creo que es lo más grave y es lo que menos o lo que más nos va a complicar resolver y avanzar en este tema. Se ha roto absolutamente el diálogo. No hay posibilidades de platicar con nadie, porque el presidente se ha llegado a refundir a una burbujita donde ya no escucha a nadie. No escucha a empresarios, no escucha a organismos internacionales, no escucha a bancos, no escucha a partidos políticos, no escucha a la gente y ahora creo que no escucha ni a gente de su mismo partido. Entonces, la persona que está conduciendo el país y está enfrentando estos temas, simple y sencillamente está encerrado en otra prioridad que no es la prioridad de la gente. Muy bien. Vamos a seguir consumiendo esto porque yo les dije hace un par de semanas que lo tocamos aquí, ¿te acuerdas, Marvin y Francisco? El tema va a golpear la energía eléctrica, va a golpear los costos de los alimentos, los precios de los mercados, etcétera. O sea, que esto no termina en la gasolina. Sí, es un efecto cascada. Más. Y algo importante, lo que vos decías, Franklin, que esto hay que verlo de varias posiciones. Marvin dijo, ahora los usuarios van a tener que dejar su carrito y se va a tener que ir... Clase media. La clase media, ok. Y clase baja. Van a tener que... Lo que pasa es que van a tener que ir nuevamente a usar el transporte público. Pero este gobierno lleva entre 7 y 9 meses de no dar la compensación. Son 30 millones de dólares pendientes de pago en la compensación. Entonces, si no hay liquidez en el Estado, ya van a empezar a protestar también lo del transporte público. No pueden, tienen temor. Me lo confirmaba un dirigente precisamente ayer por la tarde. Nosotros no vamos a protestar ni vamos a anunciar el paro. Cuando ya no tengamos para combustible, pues ni modo, que Dios nos socorra, porque ellos ya han sido advertidos. ¿Y quién es el único afectado? Nuestra población. Es que les digo, siempre, al final de cuentas son ellos. Siempre el que sufre es el de Pero abajo. así está llegando a todos, a todos lo está llevando hasta que ya no me pueda mover. Entonces, bien. Yo no sé, algo así creo que está esperando. Sí, porque muy bien, la terminación 5181 me dice, buenos días amigos, Raúl y panelistas, quizás el grave error de nosotros los salvadoreños es creer que los políticos nos ofrecen un proyecto de país cuando en la realidad su proyecto es de poder. Sí, el tema del precio de los combustibles pasa por lo siguiente. La Agencia Intencionalidad de Energía, AIE, de los Estados Unidos y el Instituto Americano del Petróleo, API, sostienen que las caídas se debe a las reservas, a la caída de las reservas de Estados Unidos y el cierre de refinerías en Canadá y Estados Unidos para mantenimiento. Además, la baja producción que han hecho ya los árabes y Rusia. Dice, el especial casi llega a $5, solo este año la especial subió $1, costo que debe asumir el que maneja el picachero que trae las señoras del mercado, lo que decía Francisco, un subsidio controlado, salvo que le diga a la gasolinera, mire, estas marcas de vehículos no pueden ser subsidiados. De acuerdo. Es decir, porque el subsidio anterior, en buena medida la que hizo el gobierno, pero ese subsidio, que es dinero del Estado, lo va a pagar hasta el que ande en caballo. De acuerdo. Así la situación. Pausa, regresamos en breve con otro tema de interés palpitante aquí en Bajo Fuego en Foro TVN. Quiero decir que nos sentimos muy satisfechos. Este proyecto se llama Iluminando Vidas. Ya tenemos varios años de estar trabajando con eso. Hemos tenido la dicha y el honor de trabajar en muchas colonias, caseríos. Para nosotros es un gusto poder atender a los diferentes comités, las ADESCOs, cuando nos buscan y nos dicen, miren, necesitamos este proyecto. Y nosotros ofrecemos nuestro apoyo a las comunidades, porque debo decirlo que no es que
que nosotros lo vamos a hacer todo, lo tenemos que hacer junto a los comités para que las cosas salgan bien. Ellos conocen más las necesidades y nosotros lo que hacemos es darle respaldo y el apoyo. Así que para nosotros es un gusto. Porque ya teníamos tiempo que no nos escuchaban con lo que es el alumbrado público y gracias a Dios que ellos nos escucharon. Le agradezco al diputado Juan Carlos Mendoza y a Selena Rivas y también a Eric Mendoza. El diputado siempre nos ha tendido la mano, incluso he estado encargado de torneos y él siempre me ha ayudado a lo que es con los trofeos. Le doy infinitamente gracias y de parte de la comunidad le agradecemos porque nos puso atención en lo que nosotros le pedimos. Estamos trabajando juntamente con la ADESCO, con comités, con personas también que quieren ver su lugar bonito. En este caso, le hicieron la petición al diputado y a Eric porque estaba oscura toda esta colonia, así que, como lo pueden ver, rápidamente se vino aquí a apoyarles, así que aquí estamos trabajando siempre al lado de la gente en todo momento. Qué felicidad hacer el trabajo con alegría, es que es una cosa maravillosa, preocuparse por uno mismo, pero también compartir la preocupación de los demás en un país que necesita que todos nos sentemos, platiquemos. Eso ha dicho el Colegio Médico, miren, el diálogo es fundamental. Eso ha dicho el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, sentémonos y platiquemos antes de que venga un detonante. Hay tantos detonantes en este país como la elección mañana de los nuevos magistrados de la Sala de la Corte de Cuentas de la República, cuando magistrados examinados han reiterado, fueron a descubrir en esta sesión, que la Corte de Cuentas es un nido de corrupción. Bueno, hay fenómenos en América Latina, los gobiernos electos recientemente, bueno, Ecuador es la sorpresa, van a segunda vuelta, Guatemala ganó el partido Semilla, en Argentina las cosas van cambiando rápidamente y moviéndose a la izquierda. Todos estos fenómenos tienen más de algún argumento, Juan Carlos, como jefe de la bancada de Gana. ¿Cómo lo mira, cómo lo analizan ustedes? Bueno, en realidad yo creo que cada quien hace sus propias tiene su propia percepción, sus propias opiniones. Yo creo que la política mundial pues se mueve constantemente y obviamente así como estos países hemos visto incluso hasta el asesinato de candidatos, podemos ver el alto grado de la delincuencia que hay en estos países también, el cual pues aquí todavía no vemos los candidatos con chalecos antibalas, ¿verdad? Y eso debe de hacer también un comparativo. Yo creo que en El Salvador en el tema de seguridad se ha avanzado bastante, enormemente. Yo creo que eso para nadie es oculto. En esos países estamos viendo que los candidatos, bueno, las últimas conferencias de prensa que pudimos ver, escoltados y con chalecos antibalas por el temor también a ser víctimas, no solo de la delincuencia, sino del tema político, sino que estamos hablando del tema también del narcotráfico y una serie de cosas que realmente nosotros desde la óptica de El Salvador creo que lo miramos con preocupación, sí, pero yo creo que nosotros en el país estamos en una dinámica diferente gracias al trabajo que se está haciendo en tema de seguridad. Yo creo que en eso pues podemos estar tranquilos. Sin embargo, yo creo que el tema político se calienta en muchos países. En Guatemala, ya lo mencionaba usted también. Acá en El Salvador estamos ya a las puertas de las elecciones y van a empezar muchas críticas, a hacer propuestas que a veces
incumplibles, pero con el deseo de ganar votos, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cosas también la gente debe de entender que van a estar a la orden del día, van a empezar a saturar también redes sociales, ataques a candidatos. Bueno, yo creo que nos espera y se nos avecina algo bastante similar, pero en otra vía, no tal vez en la vía que ha pasado en estos países ya de uso de armas para apartar a candidatos. Juan Carlos, usted es un infantero nato, por lo que me cuentan en Santa Ana, en el departamento. ¿Cuál es el ambiente que se vive cuando usted llega a la comunidad? ¿Qué piensa el colectivo, la gente con la que usted se encuentra y se sientan a platicar sobre el tema de las elecciones, sobre la política misma? Sí. Bueno, don Raúl, déjeme decirle que yo todas las semanas ando en el territorio, vamos a las comunidades, caserías. Hemos ido a los lugares más difíciles que habían en Santa Ana, le hablo de todo el departamento, pero había lugares donde sí, la gente de verdad, si no era de ahí, no podía llegar. Entonces, nosotros pensamos que nos íbamos a encontrar a una gente molesta por el tema del régimen de excepción, y todo lo contrario, hemos encontrado gente muy contenta en el tema del deporte. No hay fin de semana que no vayamos a atender a alguna comunidad, un torneo, comité, y podemos hacer la comparación, el antes y el después. Nosotros cuando empieza el régimen de excepción dijimos, bueno, se van a acabar estos torneos, pero nuestra sorpresa ha sido grande porque los torneos se han fortalecido. O sea, lo que a mí me indica es que había muchos jóvenes que ya no salían de sus casas o que sus padres no les permitían salir por ese gran riesgo que había eminentemente en las calles, en las canchas. Y yo recuerdo que han habido, hubieron ajusticiamientos en las canchas, mataban jóvenes, y pues el tema, ahorita el tema de seguridad, como lo recalco, creo que es un punto muy importante que tenemos los salvadoreños, y esa confianza que da de que hemos mejorado en el tema de seguridad, creo que también le da confianza a muchos hermanos salvadoreños que tenían años y años de no venir al país. Entonces, don Raúl, sí puedo decirle de que en lo personal yo sí me siento satisfecho de haber apoyado hasta este momento lo que son todas las medidas en tema de régimen, porque la población está satisfecha, obviamente, y yo sé que lo van a refutar algún compañero, que obviamente es más de alguna familia que pueda sentir ofendida o molesta porque le llevaron 1 o 2 hijos que han estado en pandillas y ya no le llevan lo que recaudaban de dinero para, de manera ilegal obviamente, para sus familias. Pero yo creo que, no sé si en un programa anterior le comentaba también una anécdota de que un señor me dice, mire, y este próximo mes van a aprobar el régimen. Y yo le dije, sí, mire, lo vamos a aprobar, vamos a apoyar esta medida. Y sé también, le dije yo, que hay gente que está molesta porque pueda haberse sentido dañada porque le han llevado a su hijo. Yo soy un caso de esos. Pero me dijo, yo hablé con mi hijo y nunca me hizo caso. Entonces yo sí estoy contento con el régimen. Y esas son de las cosas, satisfacciones que a uno le da el haber estado apoyando este proyecto. Perfecto, bien. Continuamos aquí con el tema de la gente que nos escribe antes de ir a la opinión de Marvin, de Francisco y de Franklin. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. El problema del gobierno es que se ha quedado solo con el tema de las maras y no le ha puesto atención a la economía a nivel popular, y con la Corte de Cuentas por años estuvo en manos del partido PCN. Es correcto, tiene usted toda la razón en la opinión que usted está brindando. Aquí no le escondemos nada a nadie. Buenos días. Con respecto para Juan Carlos, cuando preguntan una cosa se va por la tangente y siempre apoyando al presidente. Bueno, ese es el derecho que cada quien tiene. Buenos días, soy Apango. Buenos días, Raúl. Saludos a Marvin, lo vamos a apoyar en Oriente. Vaya, tuvo la cachada, Marvin. Está bien. Adelante, vamos con su opinión sobre el tema que hay una cosa, Juan Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de seguridad. Y si yo hubiera estado ahí en la asamblea, yo hubiera hecho lo mismo que tú has hecho, apoyar el régimen de excepción. O sea que yo coincido contigo en eso. Y cuando vas a las comunidades, en Oriente, estás recibiendo un mandato de la gente que te dice, mire, el tema de seguridad estamos de acuerdo con el presidente. Todos estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Entonces, y esperamos, me dice la gente, que usted lo apoye con el tema ese. Y yo les digo, es que yo estoy de acuerdo con el régimen de excepción, con el estado de excepción.
Pero eso no implica, les dije yo, las violaciones a los derechos humanos. Totalmente y aquí me voy a sumar a lo que dijo el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. El colombiano. El colombiano dijo, esa gente que ha violentado los derechos humanos va a tener que pagar por esos crímenes. Claro. Entonces yo me sumo a eso, que ya lo habíamos venido diciendo. Pero también escuchás allá en el oriente, y me imagino tú también ahí en Santana, pues, porque vos haces territorio. Yo te he monitoreado. El único defecto que tenés es que sos del FAS. Cariñito tras cariñito. El único defecto que tenés es que sos del FAS, pero nadie es perfecto. Y saludos le mando de la Alianza. Ajá, pero nadie es perfecto, ¿va? Nadie es perfecto. Nosotros en San Miguel te comprendemos. Ahora bien, el punto es, también yo sé que la gente te dice, Juan Carlos, que la situación económica está jodida para la gente. O sea, es que no alcanza el dinero. Entonces, ¿y cómo podemos hacer para que el dinero le alcance a la gente? Uno, quitarle los impuestos a la gasolina. Los 4 impuestos que ¿Pero tiene. de dónde se va a nutrir el gobierno con esos 500 millones? Reforma tributaria que sea progresiva. Ahí está en el plan Cuscatlán, don Raúl. Es que lo escribimos. Reducir el gasto público. Dijimos, hay que hacer una reforma tributaria para que sea progresiva y no regresiva. ¿Qué quiere decir esto? No la hace porque hay otro tipo de arreglos ahora. Exactamente. Hay presiones y hay componentes que le obligan a no tocar a gente que no puede. Eso se prometió Pero en el ¿por qué plan un gobierno Cuscatlán? recibe presiones? Cuéntenme. ¿Quiere que le cuente una? Cuénteme. Mire, las pensiones. El gobierno tiene una especie de tarjeta de crédito que se llama CETES y LETES. Ese es un préstamo que el gobierno recibe con un año que hay que pagar. ¿Ustedes vieron el artículo de Manuel Enríquez Áñez? Ese préstamo hay que pagarle un año. ¿Quién le está prestando eso al gobierno? Banco Agrícola y Banco Cuscatlán. Vale. ¿Y quién es dueño de la AFP Crecer? Banco Agrícola. ¿Quién es el dueño de la AFP Confía? Banco Cuscatlán. ¿Usted va a joder al que le está prestando pisto? No, tengo que cuidarlo. Pero eso explica la reforma de pensiones. El grave caso... Que las AFP han terminado ganando un punto. Ganaban .9 y hoy ganan un punto. Muy bien. Vamos con la opinión de Francisco. Bueno, el artículo de... Son las presiones que recibió un gobierno. En otro programa vamos a abordar... que supuestamente iba a ser el poder del pueblo, terminó siendo el poder del mismo grupo. Y mira Franklin, controlando míralo como fue Guamigo. Le voy a quitar 30 segundos en la próxima con Francisco. Míralo como fue Guamigo. Igual hizo el FMLN con Carlos Cáceres en Hacienda cuando le puso el impuesto a la telefonía. ¿Por qué no le puso el impuesto a las 4 empresas? Porque hicieron un estudio, las 4 empresas que le dijeron, es que mire, va a recaudar más si se lo pone a los teléfonos. Porque la gente como gas deja de comer por ponerle al teléfono. Bueno, antes de ir con Francisco, termino, hay 6.100.100.000 tarjetas de débito circulando en el país. Ustedes querían que me recuperara, ya me recuperé. Adelante, Francisco. Solo le mandaron una felicitación de ahí y ya agarró. Adelante, Francisco. No, miren, yo creo que aquí hay varios temas que tocar. El tema de la Corte de Cuentas es un tema muy delicado. El día de ayer en la Asamblea Legislativa se terminaron de evaluar en la comisión respectiva cada uno de las hojas de vida y como bien lo dijo don Raúl, va a pasar mañana al Pleno para que podamos tomar decisiones. Yo siempre he dicho, el tema de la Corte y de cualquier tipo de instituciones son las personas que están a cargo. Y esto, pues hay que decirlo con total claridad, pues las mismas personas que han llegado son personas alineadas al gobierno. Entonces esto no va a cambiar nada. Lo mismo de siempre. Van a seguir protegiendo a las mismas personas. Nosotros tenemos una reunión ahora en la tarde para poder evaluar y poder tomar decisión como fracción de Arena para el día de mañana. Pero sí estamos claros, ¿verdad?, que vamos a legislar con responsabilidad este tema. ¿Y tienen algún candidato idóneo? No, mira, ahorita estamos evaluando. Si miras, el día de ayer se terminaron de presentar los últimos, pues no podemos sacar esto como que fuera a hacer cafecitos en 2 minutos y vamos a sacar. ¿Tienen algunos candidatos que van a votar por ellos de los 3 magistrados que hay que elegir? Ahorita seguimos evaluando. ¿Todavía no hay una posición? No hay una postura todavía. La vamos a tener mañana en la mañana. Tenemos que sentarnos colegiadamente, evaluarlo, de dónde vienen, qué van a hacer, cuáles son sus propuestas.
Se recuerdan que habíamos dicho que la Corte de Cuentas debe de evaluar antes, durante y después. Tiene que cambiar todo el sistema de auditoría en este país. Esperemos que esto se haga. En el otro tema, cuando hablamos del sistema político de América Latina, pues una gran sorpresa en Guatemala, ¿verdad? Un gobierno de izquierda, podría decir izquierda moderada. Don Bernardo Arévalo le ganó a Sandra Torres. No aparecía Bernardo, en ningún momento aparecía. 2%. 2% en las encuestas. Imagínate. Es increíble cómo se pegó han ese venido salto. equivocando de manera reiterada. Y ahí voy a tocar este tema. Vámonos a Argentina. Ojalá y se sigan equivocando. Vamos a tocar el tema de Javier Milei. Y pasé por aquí esa equivocación. Javier Milei, otra sorpresa también. Ultraderecha en Argentina. Y vamos... De la cola pasó a... Correcto. Y vamos al Ecuador con Luisa González, que podría ser la primera mujer presidenta en Ecuador. Entonces, lo que dice Franklin, las encuestas se equivocan. En España sucedió lo mismo. ¿O será que el pueblo se ha tornado engañoso diciéndole a la gente, ¿usted por quién va a votar? ¿Por Francisco Lira? No, pero yo en la práctica voy a votar por Franklin. Raúl, Sí. el pueblo nunca se equivoca. Las encuestas sí. Hay una cosa que es Hay que interesante. decirlo, con el lo de las mensaje encuestas. siempre es duro, claro. Yo he estado revisando eso porque hace poco ahí pusieron una encuesta en San Miguel, ¿verdad? Que a todas luces está tergiversada, pero nosotros tenemos nuestras propias encuestas. Ahora bien, las encuestas se equivocaron con la elección de medio tiempo en Estados Unidos, que decían que el Partido Demócrata sí iba a venir abajo. Mantuvieron el Senado y perdieron la Cámara abajo por 4 o 5 congresistas. Se equivocó en España, porque dijeron que el PSOE iba a perder y efectivamente perdió, pero lo que no dijeron es que el PP iba a ganar, pero no le iba a alcanzar para gobernar. Sí. Ahora ya Pedro Sánchez va a volver a ser primer ministro de España. Y vuelve con el hacha en la mano, porque Pedro así se maneja en España. Se equivocaron en Guatemala con Semilla, se equivocaron en Argentina con Javier Milei, que lo daban cuarto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con las encuestas? Que esto es interesante, para que nosotros aquí en El Salvador entendamos por qué es que se equivocan. Hay dos situaciones posibles, según los análisis que están haciendo en geopolítica de las encuestas. La primera es que hay gente que paga las encuestas y que quieren que don Raúl salga primero y que don Francisco Lira ni salga en la encuesta. Y de repente el sopangazo. Y después gano yo. Exactamente. Y lo otro, que hay un voto silencioso. De castigo. Ya sea por miedo, que tienen o que la gente no le interesa participar en las encuestas y va el día de la elección y catachaza los hijos. Vamos a darle los 2 minutos a Franklin. Ahí tenés que ver una cosa, mira. En la mayoría de los casos, uno tiene que, además de la encuesta, que es un instrumento, uno tiene que leer la realidad. Casi uno ve en la mayoría de los casos una plataforma, una pantalla, una vitrina que no es real, que es la que en realidad la gente va consumiendo. Pero cada uno de estos territorios está en una situación de crisis social que va más allá de lo que es la propaganda política. Claro. Y entonces la realidad está venciendo a la propaganda política. Y eso yo creo que hay una dimensión que todavía no le hemos medido. En Guatemala, tú viste una cosa, no es reciente, venimos de años, donde Guatemala ha dado golpes en la mesa fuertes para que la política cambie. Guatemala y Honduras son referentes, claro. Digo, hay varios, porque Ecuador es una cosa que asusta. Y ojo, casi señales que estamos viendo en Ecuador, uno ya las mira aquí. O sea, te estoy diciendo complicado. Bueno, Marvin ha denunciado muchas cosas. Sí. No, vos ves ahora. Sí. Imagínate cómo estamos nosotros. Voy a pasar de Guatemala para acá. Y no me lo estoy inventando. De hecho, hasta el mismo oficialismo nos ha puesto esto en las pantallas. Diputados metidos en narcotráfico. Mareros contratados en la Asamblea Legislativa. Ahora aparece en una publicación del Faro otro diputado del oficialismo metido en tráfico de personas. De Morazán. señalados. Ministros Pero eso ya se sabía antes de las elecciones. Ojo, pero es la política que tenés ahora. ¿Vos crees que eso se está moviendo igual a Ecuador o no? Cuidadito, yo quisiera, Frank, hay que ponerse, sí, mire, vamos, y entonces vos Raúl, tenés ministros que aparecen en la lista de Engel y que aparecen en la lista Maniqui y que aparecen no es casualidad. en CICIES
Y entonces, y fíjate cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción? La gran política del gobierno. Bloqueemos toda la información, metamos todo bajo la mesa, silenciemos todo, que nadie se entienda. En el país es imposible ya guardarlo. Por eso te estoy diciendo, realidad versus propaganda. Por alusión, porque usted el viernes aquí en el espacio con las 2 mujeres esas que tienen los viernes. 3 mujeres. Es más, te voy a decir una cosa. Mira, dame un minuto, rapidito. Mira. Escuché la semana pasada, ustedes lo escucharon, bueno, lo escucharon, un tuit puso. Vamos a pedirle a todo el mundo que traiga sus antecedentes penales. Vaya, yo le llamo al presidente de la Asamblea Legislativa, porque no debe haber diferencia o privilegio entre un político y un ciudadano. Parejo debe ser, todo el mundo, pero además, porque en realidad de antecedentes tenemos ya, que ahí en la Asamblea Legislativa de repente agarran las oficinas de bar y de chupadero. Entonces hay que hacer antidoping. Antes era motel también. Motel también. ¿Y quién dice que ahora no? No lo sé. Sí, bueno, pues, ya no veo un montón de cosas, pero vamos a ver. A los diputados. Antidoping. Hay que hacer el tema del alcotest y ver el tema de drogas también. Y el polígrafo. Ahí estamos hablando de que ahí han aparecido negocios de consumo de droga, de venta de droga. Don Raúl, pero si queremos limpiar una institución como esta, debe ser parejo. El viernes usted mencionaba que no lo he dicho aquí en este espacio, sobre el tema que yo denuncié, a ver, ¿qué sobre la cuestión, no está de acuerdo? Sobre la cuestión de que se puede tornar en el Oriente peligroso para candidatos que podamos ser un problema para el narcotráfico. Entonces, esa es una realidad que en San Miguel, en el Oriente, se puede vivir. Y yo lo denuncié, no porque tenga miedo ni porque sea valiente, sino que porque mucha gente se me acerca en San Miguel y me dice, mire, usted no tiene miedo que los Salgado lo maten, por lo que usted está diciendo. O sea, fue tanta gente que ya me lo está preguntando que yo dije, bueno, vamos, algo sabe aquí la gente que yo no, una denuncia pública. Que yo no lo estoy ¿Algo viendo. ¿Has escuchado? Pues, sí, yo no lo estoy viendo. Entonces, es que yo no ando pensando en mandar a matar gente o enviarle mensajes o asustarlos o golpearlos, pues. Y matarme a mí o hacerme algo a mí va a ser fácil, don Raúl. Todo el mundo sabe dónde vivo. Yo camino en San Miguel, ando a pie, yo no tengo guardaespaldas. Entonces, o sea, 4. No van a tener que hacer un gran operativo, pues. Pero sí hay que decirlo, que decirlo, porque si lo están pensando hacer y lo hacen, que quede constancia para la gente que lo advertimos. Claro. Y que no hay engaño. Y que quede en evidencia la clase de calaña que nos gobierna. Bien, 5181 es la terminación, dice amigos, preocupa muchísimo lo que se viene en relación a lo que se prevé con desabastecimiento y alto precio a corto plazo del maíz y frijol en el país. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay otro que dice primero, los impuestos de ciencia de construcción en la Unión es igual a la ciudad que es en la parte rural. No entiendo el mensaje. Buenos días a los invitados. Con respecto a la economía y todo subiendo, ¿cuál es su opinión de que los bancos obligatoriamente están metiendo billetes de 50 en los cajeros y reduciendo la cantidad de billetes de baja denominación 5, 10 y 20? Cuando antes daban de estos para cambio. Cuando llega uno al mercado con un billete de 50 no siempre tienen cambio. Y la ley de bancos, hay rotulitos en negocios que dicen no recibimos billetes de 100 y de 50. ¿A cuenta qué? Es que está bajando, Vamos entonces. Lo que pasa, eso tiene una explicación. La circulación de dinero ha bajado poco, 0.5, pero no pasaba eso desde casi el año, digamos 2009, creo que pasó para la gente. La circulación. Hay menos, lo que quiero decir es que hay menos dinero circulando. Así es. Bien, leemos el último antes de irnos a la pausa. Dice, buenos días, bonito programa, no me lo pierdo. Yo creo que todos los honrados estamos contentos con el régimen, pero molesta que todos estos políticos se cobijan en el presidente Bukele en lugar de trabajar para el pueblo. Los pobres estamos más pobres, no ven las necesidades del pueblo, tanta corrupción ya no se aguanta. Y el otro que es más grave dice, la asamblea está llena de narcotraficantes, traficantes de personas, pandilleros y corruptos. Bueno, nunca se había visto eso. Nunca. Diputado. Vaya usted a saber. No, pausa, ya volvemos. Cantina, bar, ya volvemos.
bastante, la verdad, el apoyo que recibimos como municipio y sobre todo el Comité de Deporte, ¿verdad? Que básicamente tiene la confianza de que nuestro diputado Juan Carlos Mendoza, este tipo de actividades, mejorar estos escenarios deportivos, sino que los 365 días del año. Muy honrados, la verdad, muy bien representados por él y muy satisfechos por la labor. Gran equipo que nos manda por acá, en donde quedamos totalmente satisfechos, y agradecerles siempre a ustedes el apoyo como equipo de trabajo y al partido Gana, que lo representamos dignamente en este municipio. Agradecerles infinitamente y esperando siempre ese apoyo, ¿verdad? Y que las personas lo están recibiendo de buena manera. Agradecido aquí con el diputado Juan Carlos Mendoza, que él no anda con tantas cosas, pues, por darnos este apoyo, dejarlo bien bonita la cancha hoy. Bien agradecido ahí por el apoyo que nos brinda. Bien, recta final del programa. Vamos a ir mediditos los 2 minutos cada uno porque ya el tiempo nos va. Juan Carlos mucho habla, me toma mucho tiempo. No, pero este tema, perdónenme, los 4 cargos, yo sé que hay muchísimos diputados, hombres y mujeres honrados, decentes, capaces, conectados con la realidad del país, pero el señalamiento ya está puesto y el enjuiciamiento está puesto también. Hola, buenos días, ¿de dónde nos llama? Bueno. Hola. Hola, muy buenos días, don Raúl, gracias por recibir mi llamada. Adelante, cuéntenos. Gracias, don Raúl, ahí disfrutando de la conversación que tiene ahí con sus invitados, ideas. Realmente, en mi opinión, verdad, ellos caen en el juego del oficialismo. Entonces, a estas alturas del partido, realmente ellos no han logrado unificar no han logrado articular un discurso, ¿verdad? Un discurso para hacérselo llegar a la población, en el cual nosotros realmente damos una opción en ellos, en ellos como oposición, ¿verdad? Hablan del tema económico. Miren, de todas las opiniones ahora vertidas, la más sensata para mí ha sido la de Marvin, ¿verdad? En cuanto al tema de presentar una propuesta o retomar, mire, si nada les cuesta a ellos dejar sin argumentos al Ejecutivo, pues al oficialismo, retomando, por ejemplo, la propuesta del Plan Cucatlán. Entonces, ¿por qué ellos no se suman, verdad? Retoman eso y se lo presentan o le hacen el llamado al oficialismo que retomen esa parte del plan económico que está en el Plan Cucatlán, pues, ¿verdad? Entonces, en lugar de presentar cada uno sus propuestas, como que son hormigas locas, cada uno por su lado, y no unificarse. El otro tema también, o el tema de la oposición, mire, de la presidencial, de las elecciones, no lograron articular una propuesta unificada para presentarse a las elecciones en el tema presidencial o en el legislativo, pues, y están apelando a los cambios que están sucediendo en otros países. Cada país tiene su realidad. Guatemala, Honduras, allá Ecuador, ¿verdad? Argentina, nosotros somos El Salvador, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, con el tema también de las pandillas, o sea, ¿por qué votamos nosotros por el presidente?
en su momento fue por hartazgo, así nos hartamos de la clase política tradicional, ¿verdad? Usted ahí tiene un político que está en esa colada, que es el señor de Santa Ana. Dentro de su partido, al igual que en otros partidos, está este señor Gallegos. Aquí uno sabe la trayectoria que este señor Gallegos tiene, hasta lo están investigando por actos de narcotráfico, ¿verdad? Eso les puso el presidente Mauricio Funes en una entrevista en la 106.9 la semana pasada, que por esa razón Alejandro Mason también está negociando, que es parte de la información que tiene, ¿verdad? Entonces son muchas cosas y están apelando ellos a la esperanza de que las encuestas se equivoquen. Entonces esta próxima vez las personas que van a votar por el presidente Bukele es porque, como le digo, no hay opciones en la oposición, no lograron conformar una candidatura unificada y cayeron en el juego del oficialismo. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. En aras del tiempo, ya no más llamada, mi estimado Santa Cruz. Vamos a la opinión medida en el tiempo. Vamos a cerrar con Juan Carlos. Adelante, Marvin. Yo vuelvo a insistir en esto. Ahorita lo que tenemos que hacer es ayudarle a la clase media para que le alcance el dinero y para que las cosas bajen de precio. Las cosas bajan de precio si reactivamos el aparato productivo agrícola, sencillo, para la comida. Lo otro, lo de la gasolina, hay que quitarle esos 4 impuestos a la gasolina y podría bajar más de $1 el combustible. Hay que aumentar el techo de declaración de renta, de exoneración. En este momento es $4,039 al año. Esa es la gente que está exonerada de pagar renta. Subámoslo a 18,000. ¿Verdad? Que el que gana 18,000 al año, sería la gente que gana hasta $1,500 mensuales, no pague renta. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ahí en Hacienda hay una oficina que se encarga de hacer estos estudios técnicos para saber si el Estado va a dejar de recibir este dinero aquí, ¿de dónde lo puede sacar? ¿De dónde va a salir ese dinero de los impuestos de la gasolina y de la renta que estoy hablando? De el patrimonio de la gente más rica de este país. Aquí se están yendo dinero al año de los negocios que hacen porque hay ganancia y se lo llevan del país. Sí. Y la inversión extranjera no pasa de 200 millones. Muy bien. Entonces, esto es comunismo. No, eso lo habla Franklin. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que llegar forzosamente a acuerdos. ¿Cómo no? Con los sectores productivos, que son los que tienen el pisto, porque si no, aquí no va a haber un Milei. No. Aquí va a haber un Trump, va a haber un Bolsonaro, va a haber un Frankenstein. Bien. Que no lo van a poder controlar. Vamos con Francisco al cierre. Sí, creo que es importante escuchar a los amigos televidentes y tiene toda la razón, amigo. Yo no voy a contradecirlo. Yo solo sí le voy a pedir a los amigos que nos están sintonizando que miren qué propuesta hacemos, pues, cada uno de los diputados. Su servidor lleva 25 piezas presentadas entre recomendables y decretos que al final de cuentas no han tomado en cuenta este gobierno. Si yo estoy claro, pero muchas veces también por la clase política que está gobernando y ha pasado en este país, nosotros que somos los diputados nuevos, no tienen credibilidad. Pero yo lo invito, vaya a la página, vayan al sitio web, mire cuántas piezas hemos presentado, más de 115 piezas y más de un 45% de eso es para mejorar la economía familiar. El tema agrícola, si este país no presentamos propuestas en el tema de sostenibilidad ambiental, en el tema alimentario, el próximo año van a ver la escasez de alimentos que ya tenemos en este país. Más de 500,000 de personas solo hacen 2 tiempos de comida y hay que decirlo y hay que señalarlo. Y yo siempre lo he dicho, don Raúl, dentro de mi legislatura, mi primera legislatura, yo voy a seguir señalando, contrastando y dando propuestas de solución, porque tenemos que encontrar puntos de encuentro para poder darle solución a toda esa problemática que ustedes tienen. Muy bien, Franklin.
Yo creo que el país necesita, o sea, nosotros no podemos hablar de que vamos a resolver un tema económico si las finanzas del país se manejan en lo oscuro, de manera totalmente, ¿cómo se llama?, bajo la alfombra. Si nosotros no tenemos un manejo de los recursos públicos transparente y de cara a la gente, va a seguir perdiéndose el recurso. 7.000 millones le hemos metido en los últimos 5 años al país. Y como resultado, al cierre de los 5 años, del 2019 a la fecha, se ha duplicado la pobreza extrema, ha crecido los niveles de pobreza. Y ahora tener como amenaza una crisis alimentaria, que ya muchas familias ya lo están viviendo. O sea, el tema es que no vamos a lograr resolver si seguimos manejando a oscuras todo esto, con bloqueos de información, con reserva de información, contratando familiares en el aparato público, como lo ha hecho este gobierno y como lo sigue haciendo, igual que los gobiernos anteriores y que los partidos políticos anteriores. O sea, está pasando exactamente lo mismo, no hay cambio. Y por la llamada que nos hacía el amigo, el hartazgo, ese hartazgo sigue. O sea, francamente no podemos decir que la política cambió, la política sigue siendo la misma suciedad que la gente vio hace 5 o 10 años. No ha cambiado nada. Entonces, y adicional a eso, tenemos un presidente que ha decidido dejar de hablar con el país, dejar de escuchar a los sectores. Muy bien. Es imposible presentarle algo a alguien que simple y sencillamente está concentrado en su reelección. Muy bien. No es posible. Vamos entonces, Juan Carlos, al cierre. Bueno, hemos hablado poco, pero yo creo que es bueno resaltar algunas cosas, el tema de las encuestas. Yo creo que las encuestas nos sirven para dar lecturas de cómo está el panorama político. Y lamentablemente hay encuestas manipuladas, obviamente, como lo decían los colegas, pero aquí hay buenas encuestas que salen si dan, hablan ellas y manifiestan cómo va a estar el acontecer político. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la llamada que nos hacía el amigo, que fue la última, él dice, hay candidatos esperanzados a que las encuestas se equivoquen. Obviamente, algunos se van a equivocar si son cargadas o si alguien las ha mandado a hacer, obviamente. No les van a dar un resultado. Pero las encuestas, y la verdadera encuesta son las elecciones. Si vemos las últimas elecciones, la gente tenía un sentimiento y lo manifestó en las urnas. Entonces, sí, y esas, prácticamente las encuestas previas decían eso. Entonces, yo creo que hasta la mayoría estábamos algo incrédulos con los resultados esos y sí pegaron con las encuestas. Entonces, yo digo que hay encuestas que sí se pueden respetar y otras que definitivamente, depende de quién las haga, van a ir cargaditas, ¿verdad? Así que yo creo que debemos de ser propositivos, no debemos de actuar como resentidos sociales, debemos de trabajar para la gente, debemos de hacer las cosas buenas. Yo creo que solo criticar como para ganar votos o lograrme posicionar ante las cámaras, creo que eso no debe ser, y eso pasa en todas partes, en las legislaturas, bueno, en todo. Nosotros hemos podido ver durante mucho tiempo diputados, candidatos, alcaldes, a todo, y todo hablando, incluso hoy estamos viendo el tema de la Corte de Cuentas, que todos ya hablan de la corrupción de la Corte de Cuentas y quieren estar ahí. Entonces yo digo, hay que ser un poco congruente con lo que se está hablando. Correcto. Entonces propongamos y actuemos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, éxitos a los compañeros panelistas. Recuerde, con esto despedimos. Es preferible vivir en una nación en libertad con riesgo y peligro que vivir en una nación en paz y con esclavitud. Hasta la próxima. Buen día para todos. TVM El Salvador.